Jehová no cambió. ¿No te da gusto que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos? Cristo es, el que era y el que ha de venir por su iglesia, hermanos. Y después le empieza a decir, hermanos, en el siguiente texto: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dios le dice a la nación: te has apartado de mi ley, no guardaste mi ley. Y Dios les dice: vuélvanse a mí. En otra palabra más entendible, arrepiéntete, vuélvete, arrepiéntete. Y dice Dios: si tú te vuelves a mí, yo me volveré a vosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero tener a Dios de mi lado, hermanos. Y dice la Biblia: ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué es lo que debemos volver a hacer? Y el pueblo preguntaba: ¿en qué, Señor? Siguiente texto: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué pregunta expuesta en la Biblia? ¿Podrá un individuo robarle a Dios? Y después responde: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta son dos cosas. Número uno, ¿cuál es la primera, hermanos? Y la segunda, ¿cuál es? No puede ser lo mismo, porque si no simplemente hubiera dicho diezmo. Dice diezmos y ofrendas. Quiero que comprendamos, hermanos, en su totalidad lo que enseña Malaquías capítulo 3. Y lo voy a ilustrar, hermanos, de la manera más práctica posible. Pueden pasar 10 personas, hermano Vicer, Aldo, Francisco. Pueden pasar. Hermano Luis, ¿quién pueda pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltan 3. 7, 8, 9, uno más, nada más. Nada más uno más, hermanos. Ahí viene Drake. ¿Se pueden juntar aquí enfrente, por favor? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No traje manzanas, hermano, pero están más grandes que manzanas. El mensaje va a ser muy entendible, hermanos. Si tenemos 10 personas, ¿cuál es el diezmo de 10 personas? Alguien dijo 10, ¿verdad? No es uno, ¿no? Entonces, 1 es el diezmo de 10, ¿verdad? Entonces, Dios es injusto al de mis ingresos darle el 10%. ¿Dios es injusto, hermanos? Pregunta: ¿me pudo haber pedido el 20? ¿Me pudo haber pedido el 30? ¿Me pudo haber pedido el 40? ¿Me pudo haber pedido el 100? ¿Lo hizo? No. ¿Qué pidió? Entonces regresan acá los 9. ¿Dios es injusto por pedirme 1 de 10? ¿Dios es injusto? ¿No? ¿Dios es malo? Dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Número 1, en vuestros diezmos. El diezmo es un porcentaje de 10 personas, el diezmo es 1. Gracias, pueden tomar asiento. Hermano, Dios nos pudo haber pedido el 50%. Sin embargo, solo nos pide el 10. Pregunta: si uno es fiel con el 10, ¿no crees que Dios bendiga a los 90, hermanos? Claro que Dios bendice los 90. Pero no solamente dice diezmo. Dice: en vuestros diezmos y ofrenda. La ofrenda es arriba del diezmo. Ejemplo: si yo gano 500 pesos y mi diezmo, ¿cuánto sería mi diezmo? Si yo doy 51, 1 peso es de ofrenda. Todo arriba del diezmo es ofrenda. Ahora, ¿por qué un cristiano debe dar su diezmo y ofrenda? Versículo siguiente. Dios le dice a la nación: malditos sois con maldición. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque no habían sido fieles con sus diezmos y ofrendas. Y dice la Biblia: porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué triste que amemos más el dinero que a Dios y no le creamos en su palabra
lo poquito que Él nos ha pedido. Versículo 10. Dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice ¿quién, hermanos? Todo importa por quién lo dice. ¿Quién constituyó el diezmo, hermanos? Jehová, Dios. El único texto de toda la Biblia que dice pruébame es Malaquías 3:10. No vas a encontrar otro texto que dice pruébame en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Solo Malaquías 3:10 usa la palabra pruébame. Y probadme ahora en singular. Pruébame en esto. Hermano, si uno prueba a Dios, ¿tú crees que Dios te va a fallar? Entonces, ¿por qué no le crees? Me encanta, hermanos, este libro que estoy leyendo de Spurgeon. Y dice Spurgeon: los cristianos somos ateos en la práctica. Qué frase, hermanos. Lo creemos en el intelecto, pero no lo llevamos a la práctica. Dios mismo fue quien nos dijo: pruébenme. Esta prueba tiene una hermosa recompensa. ¿Cuál es la recompensa, hermanos? Dice la Biblia: si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Te imaginas eso? Solo imagínatelo en la mente. Que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Y tú dirás: pero es que yo nunca me he sentido con las ventanas abiertas y la bendición caída del cielo. No me confieses tu pecado. O tú estás mal o la Biblia está mal, hermanos, pero los dos no pueden estar mal. Dios cumple sus promesas, hermanos, amén. Pastor, ¿está tratando de decir que yo no doy mi diezmo? Sí, hermano. Ahora, hay personas que creen, hermanos, que la iglesia es rica de alguna manera, solo para que lo sepan. Esta mañana tuvimos una ofrenda de 3,266 pesos. Fuimos 119 personas, lo cual es un promedio de 27.50 por persona. Pregunta, hermanos, ¿tu diezmo son 27? Ahora alguien dirá: yo di más y en los dos servicios. Lo que me hace saber qué triste aquellas personas que no le creen a Dios, hermano, porque es palabra de Dios. Es uno mismo quien le dice a Dios: ciérrame las ventanas, no las quiero. Una persona una vez dijo: es que no me alcanza para dar mi diezmo. No, más bien no te puedes dar el lujo de no darlo, porque es Dios quien nos bendice por hacerlo, hermanos, amén. Y entre comillas, hermanos, ¿cuánto es el 10% de cero? Cero. Si tú no tienes un trabajo, no te sientas mal, no tienes que dar nada, hermano. 10% de cero es cero. Pensemos, hermano, muchas veces no lo obedecemos en este y muchos mandatos, y luego oramos y le venimos a la iglesia: Dios, dame más, cuando ni siquiera cumplimos con lo que Dios nos pidió, hermanos. Algunos Dios no los puede bendecir económicamente, número 1, porque no das tu diezmo. Número 2, porque probablemente si te diera más te alejarías de Dios, hermano. Amén. Ahora, primeramente, antes de dar el diezmo, hermanos, uno le tiene que dar su corazón a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 8:1. Dice la Biblia, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Fíjense lo que dice, hermanos: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su, ¿qué dice ahí? Hermano, tú vives en profunda pobreza, y aun si lo hicieras, como quiera el texto aplica. Profunda pobreza, abundaron en riquezas, ¿de qué? De su generosidad. Pues doy testimonio, fíjense, hermanos, de que con agrado han dado conforme a qué. Y ahí no se acaba. Y aún más allá de qué. ¿Alguna vez tú le has dado a Dios más allá de tus fuerzas? Por lo general yo siempre doy mi diezmo en los servicios de la mañana, y en la noche doy una ofrenda. Pero recuerdo una vez en la noche, hermanos, solo traía un billete de 500 y dije: ay, no lo alcancé a cambiar. Y me dice Dios: pues no, que predicas fe, pues dalo. ¿Y sabes qué hice? Lo tomé y lo puse, hermanos. Y no fue con tristeza, porque Dios es fiel, hermanos. No te estoy diciendo que tú lo hagas, te estoy diciendo lo que yo hice.
Luego dice el texto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, fíjense hermanos, el privilegio de participar. Hermano, ¿sabes qué es ProTemplo? Un privilegio de participar en la obra de Dios, hermano. Un privilegio en este servicio para los santos, pero fíjense el enfoque. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, fíjense lo que dice, se dieron primeramente ¿a quién? Primeramente se dieron ¿a quién? Si tú no te das primeramente a Dios, nunca obedeceremos por completo su palabra. Primero debes darte a Dios y después podrás obedecer a Dios en esta y otras áreas, hermano. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No seamos ateos en la práctica, hermanos. Lo creemos, pero no lo hacemos, como el evangelismo. Creemos que el evangelismo es eficaz, amén, hermanos. Lo predicamos. Ahora, para aquellos teólogos, y lo digo con comillas, hay personas que dicen que el diezmo es solo para el Antiguo Testamento. Ahí empezó. Algunas cosas importantes empezaron en el Antiguo Testamento, hermano. No sé si te has puesto a pensar, pero la creación empezó en el Antiguo Testamento. El aire empezó en el Antiguo Testamento. Pregunta, hermanos, ¿el aire sigue vigente? No, eso es Antiguo Testamento. Bueno, yo no sé de dónde sacan estas doctrinas. El ser humano creció, hermanos, en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20 dice la Biblia: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Abraham dio su diezmo, hermanos? Sí. No solo Abraham. Vayamos a Génesis 28, 22. Aparte de Abraham, también lo hizo Jacob. Dice la Biblia: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. ¿Qué dice ahí, hermanos? Esto lo dijo Jacob, no solo Jacob. Vayamos a Primera de Crónicas 29:1. El que sigue es David. Pero David no solamente dio su diezmo, hermanos. Él dio más allá de sus fuerzas. Dice la Biblia, leeré hasta el 5. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra, ¿cómo es la obra, hermanos? Grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios, y Dios nos permite hacer una gran casa para Dios, hermanos. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras preciosas, negras, diversos colores, piedras de mármol en abundancia. Después dice el texto: además de esto, y fíjense por qué lo hizo, hermanos. ¿Por qué algunas personas apoyan la obra de Dios y otras no les importa la obra de Dios? La respuesta está en el verso 3. Por cuanto tengo mi, ¿qué dice? ¿Dónde, hermanos? En la casa de mi Dios. ¿No tienes tu afecto en la casa de Dios? ¿Amas la casa de Dios? ¿Le tienes cariño a la casa de Dios? David dijo: mi afecto está en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Versículo 4, y empieza a mencionar todo lo que hizo: 3,000 talentos de oro, de Ofir, plata. Versículo 5, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y fíjense con qué pregunta después dice David: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Alguien le es obligatorio dar su diezmo en una iglesia? ¿Alguien le es obligatorio poner un ladrillo en ese lugar, hermanos? Pero si tú amas a Dios y la obra de Dios, lo haremos, hermano. Y David dice: mira todo lo que yo he hecho, ¿no puedes hacerlo tú también? Hermano, la iglesia no la pueden cargar 5 familias. La iglesia somos todos, hermanos, amén. Pero también está en el Nuevo Testamento, hermanos, para aquellos que dicen que bajo la ley, hermano, y no sé qué tanta cosa sacan. Miren lo que dice Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 dice la Biblia: ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante de un cristiano no es su diezmo, hermanos. Lo más importante de un cristiano es ser justo, misericordioso y tener fe. Pero ahí no se acaba el texto. Esto era necesario hacer, vamos a leerlo juntos, sin dejar de hacer aquello. ¿Y eso está en el Antiguo Testamento? Está en el Nuevo, hermanos. El diezmo está vigente para un cristiano. Yo sé que no es lo más importante, pero sí es importante. Es como la vestimenta. No es lo más importante, pero sí es importante, hermanos. Algunos creen, hermanos, que si no dan su diezmo a la iglesia se colapsará. Oh, no, hermanos, te equivocas. Que si crees que por tu ofrenda tú mantienes la iglesia. Es Dios quien mantiene su iglesia, hermanos. Pero tú sí puedes colapsar. Esta iglesia no puede colapsar, pero tu vida sí. Mira lo que dice Efesios 5:29. Me encanta el texto, hermanos. Efesios 5:29 dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿A quién, hermanos? ¿Quién cuida a la iglesia? Cristo cuida a la iglesia, pero nos da el privilegio de formar parte. Yo veo cómo Dios es fiel con cuidar a la iglesia, el agua, la luz, hermanos, rentar transportes, se descompone, la ven, Dios nos suple para poder hacerlo. Es Dios quien sustenta a la iglesia, no tú. Es Dios, hermano. Es su novia. Dios la ama y la cuida. Me da gusto saber que la iglesia está en buenas manos. Por eso aquel himno dice, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos dé, muévase potente la iglesia de Dios, porque la iglesia siempre habrá de ser. Ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella, porque Cristo mismo la fundó, hermanos. Regresamos a Malaquías 3:10. ¿Dónde debo dar mi diezmo? Una vez alguien me dijo, es que yo doy mi diezmo al Teletón. Bueno, suena bien para ti, pero no es bíblico. Malaquías 3:10 dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento, ¿dónde, hermanos? ¿Cuál es su casa, hermanos? Ojo, la iglesia local, tu iglesia. Alguien dijo una vez, no, es que yo lo voy a hacer en otra iglesia. Tu iglesia, nuestra iglesia. Hermano, te invito a que, no sé, hermano, mañana vayas al Pollo Feliz y pidas un pollo, hermano. Luego un aguacate, guacamole. Luego unas tortillitas. Ahí no venden coca, pues una Pepsi fría, hermanos. Y luego te salgas y vayas a pagar al Oxxo. ¿Sabes dónde uno da su diezmo? Donde uno se alimenta. No es algo muy lógico. Uno diezma, ¿dónde se alimenta, hermanos? Siguiente pregunta, ¿cuándo debo dar mi diezmo? Gracias por preguntar. Primera de Corintios 16:1. Estoy dando mucha Biblia para que se enojen con el escritor. Primera de Corintios 16:1, hermanos, y debemos verlo como una bendición dar. Dar es una bendición, hermanos. Primera de Corintios 16:1, dice la Biblia, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Aquí, versículo 2. Cada primer día de ¿qué? ¿Qué día es ese, hermanos? El domingo. Entonces, ¿cada cuándo? Ahora, ¿un domingo sí y un domingo no? Cada primer día de la semana. Cada domingo. Es nuestra primicia. A veces la gente dice, bueno, si me sobra le doy su diezmo a Dios. Entonces Dios es al final. Primicia. Dios es primero. Y Dios me bendice por hacerlo. No, si no quieres hacer, no lo hagas, hermano. Pero te voy a predicar lo que dice la Biblia por nuestro bien. Hay personas que dicen, bueno, lo voy a guardar un tiempo y luego lo doy. Eso no funciona, hermanos.
y después te lo vas a gastar dinero que no necesitabas para impresionar a gente que ni siquiera conoces con dinero que no tenías, hermano. Y lo vas a justificar de cualquier manera. Tal vez alguien podrá argumentar, pues yo no lo creo. Entonces arráncalo de la Biblia. Porque está en la Biblia, hermanos. Ahora, no solo cada domingo, la pregunta segunda es, ¿quién debe darlo? Vamos a ver el texto. Cada primer día de la semana, dice cada familia. Yo no estoy en contra, pero no es bíblico. Cada uno. Si a tu hijo le das 10 pesos, debes enseñarle que debe de darle un peso a Dios. Entonces, pero pastor, ¿qué puede ser un peso? Nada, pero le estás enseñando carácter, porque cuando crezcan son tan cabezones que es bien difícil que obedezcan. Pero si los instruyes desde niño, bueno, va a ser más fácil. Instrúyelo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No es la cantidad, hermano. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, honra a Jehová ¿con quién, hermano? Y con las, ¿qué palabra dice ahí? ¿Es mis obras o mis primicias? Primicias de todos tus frutos. También hay promesa, versículo 10, y serán llenos tus graneros. Es que los míos están bien vacíos, no me confieses tu pecado, hermano. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Punto muy importante, hermano, no lo hacemos para quedar bien con otros. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para hacer ¿qué, hermanos? Vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice, hermanos? Hermano, ¿tú crees que Dios recompensa? Creámosle a Dios, hermano, y Dios nos recompense por hacerlo. ¿Sabes que este fue el error de Ananías y Zafira? Vayamos a Hechos 4:36. Hechos 4:36 dice la Biblia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, gracias a Dios por los Bernabés que apoyan la obra de Dios, hermanos. Yo considero que Bernabé lo hizo de todo su corazón, hermano. Pero probablemente en la iglesia todos empezaron a decir, mira lo que hizo Bernabé, mira lo que hizo Bernabé. Y probablemente fue una persona importante en la iglesia de Jerusalén. Y después Ananías y Zafira querían lo mismo, querían reconocimiento, mas no apoyar la obra. Mira lo que pasó. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Verso 2. Estaba haciendo lo mismo que Bernabé. Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿tenía que darlo todo, hermanos? No. ¿Podía haber dado la mitad? Pero ¿qué quería? Reconocimiento. Miren lo que hizo Bernabé, yo también lo hice. Versículo 3. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entre comillas, ¿le puedes mentir una fuerza? El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Lo que me indica este texto, que fue Dios quien le puso en su corazón a Ananías, haz esto. Porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, hermanos. Y él le dijo, no, y le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste el precio de la heredad? El Espíritu Santo es Dios, hermanos. ¿Quién puso en su corazón apoyar la obra de Dios?
Dios. ¿Quién pone en nuestro corazón a apoyar su obra, hermanos? Dios, hermano. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, le dijo, ni siquiera tenías que hacerlo. ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sabemos cómo terminó este matrimonio, hermanos. Versículo 5 dice la Biblia. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pues cómo no iban a tener temor, hermanos. Versículo siguiente dice la Biblia que los jóvenes lo sacaron. Sacándolo lo sepultaron. Versículo 7, pasaron 3 horas de este acontecimiento. Después llega su mujer en el versículo 8. Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Verso 10. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Una vez alguien predicó un mensaje titulado Cuando tu matrimonio dura 3 horas, de ese pasaje. Pero lo predicamos otro día, hermanos. Pregunta. ¿Dios nos pide dar todo lo que tenemos? No somos paren de sufrir, hermano. ¿Pero nos pide el 10%? Sí. ¿Será que Dios nos quita o nos bendecirá por hacerlo? Imagínate las ventanas del cielo abiertas. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sabes que Dios puede bendecirte de muchas maneras? De muchas maneras, hermano. Tal vez alguien tiene alguna vez una necesidad y alguien se acerca a ti y te dice, mira, Dios puso en mi corazón, hermano, y tantas historias que podría contarte de la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. Ahora, no solo se diezma con recursos, también puedes diezmar en tiempo, hermano. Ya se alegraron, ¿verdad? ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? Tú le das 2 horas y media a Dios cada día, hermano. Se cayó el palenque. ¿Te imaginas que cada día le diéramos 2 horas y media y salir a predicar el evangelio, hermano? Dízmale tu tiempo, hermano. Sin dejar de hacer el otro, dice Mateo. En tiempos antiguos traían su primicia en producto. Mira lo que dice Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19 dice la Biblia, las primicias de los, ¿qué dice ahí? No es si me sobra, es pongo a Dios primero, primeros frutos. De la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Vamos, si alguien tiene 10 manzanas y le da una manzana a Dios, hermano, fue obediente, que el que da mucho de lo que le sobra. Vayamos a 2 Corintios 9:7. Fíjense lo que dice este texto, hermanos. Ese texto está impreso una parte en cada uno de los sobres. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Está bien pues, Dios, te voy a obedecer. No con tristeza, ni por necesidad. Tampoco es te doy un peso y mañana me das 2. Es tú ya me bendejiste y yo voy a ser fiel a lo que dice tu palabra. No con tristeza ni por necesidad. Y vamos a leer juntos lo que dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? Una vez alguien me dijo, hermanos, pues yo no estoy alegre, así es que no voy a dar. Dije, pues mejor cambia tu actitud, ¿no, hermano? Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios, hermanos? Al dador alegre. Pregunta, si un cristiano no diezma, ¿está en obediencia a Dios, hermano? Segunda pregunta, ¿puede estar alegre? Es más, este es uno de los servicios más incómodos que tienes, porque eres desobediente, porque no le crees a Dios. Yo no estoy incómodo, hermano.
Yo quiero predicarlo porque doy mi diezmo y le digo, Señor, bendíceme. Yo he sido fiel con lo que me has pedido. Ábreme las ventanas de los cielos y bendíceme porque creo lo que dice tu palabra. Y aquellos que dan su diezmo con gusto escuchan el mensaje, pero aquellos que le han robado a Dios. Hermano, ¿sabes a quién no le gusta el mensaje del diezmo? Al que no lo da. Así es que con esa cara que me estás poniendo, hermano, quisiéramos tener un espejo, hermanos. No me, hermano, un cristiano que no da su diezmo no puede estar alegre. Porque está en desobediencia. Es más, hasta tiene que estar un poquito amargado. Si un cristiano está en obediencia, ¿puede estar gozoso, hermanos? Sí, porque estamos haciendo lo que Dios nos pidió, hermanos. ¿Y qué pasa si lo hago? Bueno, leamos el siguiente texto. Y poderoso es Dios, hermanos. ¿Para qué? Para hacer que abunde. ¿En quiénes? Pero si yo di, pero dice Dios, pero abundará en vosotros. ¿A fin de qué? Teniendo el día de paga. Siempre. Bueno, es que en rachas a veces me va bien, a veces me va mal. Dios firma y dice, siempre te va a ir bien. Siempre. Y dice, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Qué hermoso texto, hermanos. ¿Lo crees? Dios puede obrar de muchas maneras, hermano. Tal vez Dios puede bendecir en el hecho que no te enfermes, hermano, no hay que comprar medicamentos. A lo mejor encuentra unos buenos descuentos, a lo mejor alguien te regala algo. Hermano, ¿no dice el texto que poderoso es Dios? No nos dice, pruébame, dice Jehová, teniendo siempre todas las cosas, no solo en temporadas. Y al final dice, y aumentará los frutos. Por ahí está en un texto. Pregunta, ¿no crees que Dios bendecirá a aquellos que ayudan su iglesia? ¿O no? Punto número 2 del mensaje. Regresamos a Malaquías 3:8. Dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros, número 1, ¿qué es? Eso ya nos quedó muy claro, ¿verdad? ¿Qué es? Pero ahí no se acaba. Y ofrendas. La ofrenda es arriba de mi diezmo, hermanos. Mi diezmo es mi deuda a Dios. Es una deuda que tenemos con Dios. Te voy a dar un ejemplo, hermanos. Si alguien renta un departamento, supongamos que la renta es de 2,000 pesos. El día 15, hermanos. Se llega el día 15 y le dices, ¿qué crees? No te voy a dar tu renta. Te voy a regalar 30 pesotes. ¿Qué te dirá el encargado del departamento, hermano? Mi diezmo es mi deuda a Dios. Es mi deuda a Dios. Ofrenda es arriba de mi diezmo. Eso que está ahí, eso no es diezmo. Eso es arriba de mi diezmo. Y falta misiones, hermano. Misiones no es diezmo. Bueno, en vez de dar mi diezmo lo pongo ahí en ProTemplo. No, hermanos. Bueno, en vez de darlo en mi diezmo lo doy a misiones. No, eso es arriba. Y lo firmó Dios, hermano. Primero es el diezmo y lo demás es ofrenda. Si le amamos, no será difícil. Si no lo amamos, hasta te burlarás. Y te atreverás a criticarlo. Nuevamente, el único que se queja del diezmo es quien nunca lo dan. Así es que ¿por qué te enojas si como quiera no lo vas a dar, hermano? Pues nomás aguanta y escucha, hermano. Como quiera no va a haber ningún cambio en tu vida. Nomás escucha, hermano. Pero yo cumplo siendo fiel a mi Dios, predicando su palabra. Siguiente pregunta. Si estoy en deuda, ¿no debo diezmar? ¿Quieres que Dios te ayude a salir de tu deuda? Allá tú, hermano. La forma de salir adelante no creo que sea robándole a Dios, hermano. Sé fiel y sorpréndete de lo que Dios puede hacer, hermanos. Dios puede hacer que todo cambie en un segundo, hermanos. En una llamada, en un regalo. Y Dios sigue haciéndolo, hermano.
Simplemente ponte a pensar en esto. Escena número 1. Señor, no te quiero dar mi diezmo, pero suple mis necesidades. Y dame más. Escena 2. Señor, he sido fiel en sacrificarme en mis diezmos. ¿Puedes suplir mis necesidades? La obra de Dios no se hace por dinero, pero no se puede hacer sin dinero. Hermano, el terreno cuesta. Y me puse a pensar, hermano, si primero Dios nos va a dar un gran terreno, amén. Pero después dije, ¿y edificarlo? No, hasta yo mismo como que me abatí. Hermano, las rutas no son gratis. Servicios, sueldos, gracias a Dios no pagamos renta, hermanos. Alguien podrá decir, pues me va bien y no doy mi diezmo. Imagínate si lo hicieras. Regresamos a Malaquías 3:9. No podemos estar en bendición, hermano. Dice la Biblia, malditos sois con maldición. Si aún te va bien, podría irte mejor. Versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios promete, quien no miente, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos a ti. Y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabundo. Amén, hermanos. Pero ahí no se acaba la historia. ¿Y qué si no quiero dar mi diezmo? Siguiente texto, versículo 11. Dice la Biblia, reprenderé también por vosotros ¿a quién? Si damos nuestro diezmo, él reprende al devorador. Y si no, el devorador está suelto, hermanos. ¿Quién es el devorador? Pues en algunos casos es Coppel. ¿Quién es el devorador? En algunos casos es Electra, hermano, no te deja en paz. Y pueden ser sin fin de cosas. Y Dios dice, si tú eres fiel, dice la Biblia, yo reprendo al devorador. ¿Sabes qué es el devorador? Que se acaba tu dinero y no te rinde absolutamente nada. Ese es el devorador. Y Dios dice, sé fiel y yo lo reprenderé. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Dios nos bendiga por ser obedientes a su palabra. Yo comencé a creer en el diezmo y la ofrenda hace años desde Estados Unidos. Recuerdo que en un principio fue difícil, hermano. Mi trabajo no era muy bueno, pero por ser de Estados Unidos, bueno, era algo bueno. Yo empecé a ser fiel en mi iglesia y Dios a mí me bendijo. No te estoy diciendo que te va a ir igual, te estoy diciendo lo que me pasó a mí. Y después, hermanos, tenía yo 18 años, yo era el intérprete de una fábrica de libros, 18 años, y tenía mi cuidado como a 100 trabajadores. Yo tenía 18 años, hermano. Después de ahí, hermanos, yo seguía siendo fiel con mi diezmo. Dios me dio otro trabajo y era vendedor de carros. Ganaba el 25% de la comisión de un auto. Me iba muy bien, hermanos. Mi diezmo ya era muy considerable en ese trabajo. Pero yo nunca le di más a Dios de lo que Dios me dio a mí. Te lo voy a repetir. Nunca le puedes dar más a Dios de lo que Dios te da a ti. Amén, hermanos. Que Dios abra las ventanas de los cielos en nuestra vida. Y te recuerdo que de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo salieron las palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos.